Capítulo 1. Hombre de papel. En el verano del año 23 de Tianxi, un dragón cayó en el territorio de Huamen Guangdong. Era mucho más alto que un humano, de varios metros más de altura. Estaba atrapado en una red. Su piel y carne estaban desgarradas y parecía que había perdido su columna. Los oficiales y la gente lo vieron mientras caía durante una tormenta. Las olas estaban embravecidas y el dragón se sumergió en el mar y desapareció. Crónicas de Huamen. Invierno de ese año, distrito de Ningyan, prefectura Huizhou. La campana de la quinta guardia había sonado y el cielo seguía oscuro, pero ya se comenzaban a escuchar voces débiles en la calle Xintang. Los trabajadores del restaurante Yu Wei Yu cargaban unos cuantos cajones grandes de bollos al vapor para un puesto que estaban acomodando delante del establecimiento. El guardia se acomodó el cuello de la ropa y corrió, tallándose las manos a comprar 3 bollos. Se devoró uno en 2 bocados, tragando con dificultad, y levantó las cejas hacia uno de los meseros. ¿Están las cosas listas? Está listo, aquí lo tengo. El mesero le dio unas palmaditas al cajón de comida con una mirada triste. El guardia estaba sorprendido. ¿Realmente estás listo? ¿Qué pasa si esa cosa no viene hoy? El mesero se estremeció en silencio y dijo de manera cortante: «Por mi madre, por favor que no venga». El restaurante Yu Wei Yu era un establecimiento bien conocido en el distrito Ningyan. El nombre del cocinero era Liu Sanyang y se decía que había sido capaz de volverse famoso con solo 3 platillos especiales: cerdo rostizado con durazno, pollo rostizado en olla de barro y cola de perro mapache crujiente con pera. La carne era suave y sin pellejos, el pollo era gordo y suave como los faisanes de la montaña, y el perro mapache debía ser cazado durante las nevadas. Con estos 3 platillos, el restaurante estaba lleno de clientes todo el día, y no tenía que preocuparse por la prosperidad del negocio. Pero Liu Sanyang era un hombre arrogante, solo atendía 10 órdenes de comida al día, y no preparaba una sola más, por lo que la gente tenía que apurarse si quería comer. Sin embargo, para hacer una orden de comida tan temprano en la mañana, era probable que esa persona estuviera mal de la cabeza. El hombre enfermo de la cabeza había ido al establecimiento por 2 días seguidos. El primer día, después de decir el nombre de los 3 platillos, no volvió a hablar de nuevo. Era muy aburrido y, como estaban a mitad de un invierno intenso, era normal que cada vez que una persona abría la boca se viera una delgada línea de vapor. Pero el rostro de esta persona estaba limpio, sin un solo rastro de vapor. Al siguiente día había hecho más demandas. El pollo rostizado no podía ser hervido en la olla de barro. No podían usar anís o hinojo y el perro mapache no podía llevar pera. Estas solicitudes no parecían estar relacionados con los platillos, sino como si fueran una señal. Sin embargo, en lugar de echar al comensal, los meseros lo atendieron esos 2 días temerosos, y este día incluso habían preparado los platillos con antelación. Miró hacia el cielo con las piernas temblorosas, movió el cuello como si fuera un pollo y le preguntó al guardia: «Ya casi es hora. ¿Por qué no estás temblando?» «¿Por qué temblaría si llevo caminando toda la noche?» El guardia bajó la voz y dijo: «Además, este año ha sido bastante conflictivo y no es raro toparse con monstruos. En junio, la gente de Guangdong vio un dragón real. ¿Qué opinas de eso? Estaba tirado en la playa. Escuché que su piel y sus huesos habían sido removidos por alguien. ¡Qué sorprendente! ¿Quién piensas que lo haya hecho? También se rumora que el maestro nacional casi muere hace 2 meses. Antes de que el guardia terminara de hablar, vio que el mesero se colocaba detrás del puesto asustado. Aquí está, él realmente está aquí de nuevo». En cuanto se escuchó la voz, una persona con apariencia de erudito se paró enfrente del puesto. Tenía una apariencia sencilla y poco llamativa, un rostro que denotaba cansancio extremo, con unas chapas que le daban una apariencia anormal como las cicatrices que quedan después de asolarse. Este hombre llevaba una túnica verde grisácea. Era delgado y su túnica también era delgada. Parecía como si un pedazo de tela se hubiera envuelto alrededor de una rama,
y el viento lo volaría al cielo en cualquier momento. El guardia se quedó mirando el rostro del erudito contra la luz de la linterna. El último bollo que tenía en la boca ya se había enfriado y no le importó tragárselo. El erudito murmuró: «Estoy aquí», como si estuviera hablando consigo mismo. Luego levantó la cabeza lentamente mirando al mesero con sus ojos profundamente negros, y el primero lucía bastante asustado. El mesero se palmeó la pierna inmediatamente y sintió que estaba a punto de orinarse. «Discúlpeme, cerdo rostizado con durazno». La voz seria del erudito era agradable, bastante diferente al murmullo que había hecho primero. Era como una rama de bambú verde flotando en el agua, pero no coincidía con su rostro y no se quedaba en la boca. El mesero lo miró y estaba más asustado. El mesero evitó su mirada, levantó la caja de comida temblando y se la dio. Todo está listo. Usamos tazones de porcelana. No pusimos pera ni anís o hinojo. Apenas lo sacamos de la olla por lo que sigue caliente». Pareció que el erudito se atragantó. Miró la caja de comida por un momento antes de reaccionar. Asintió despacio y dijo: «Buen trabajo». Su voz sonó monótona, un poco diferente a la frase anterior. El contenedor de comida parecía ser demasiado pesado para el erudito, como si hubieran colgado un collar pesado a una rama de árbol. Caminaba mucho más lento que cuando había llegado y tardó un largo tiempo en alejarse. El guardia se estremeció y luego se recuperó. El rostro del mesero estaba pálido y susurró: «¿Lo viste esta vez? Ese rostro. ¿Por qué tienes tanta prisa?». El guardia le respondió: «Tengo una urgencia de orinar». Sin embargo, en cuanto el guardia salió del baño, regresó por su gong y su mazo. Antes de que el mesero pudiera decir una palabra, el guardia le palmeó el hombro, le guiñó un ojo y le hizo un ademán para que viera a un punto. «Mira ahí». Vieron una sombra blanca que se acercaba desde la obscuridad de la noche tranquila y silenciosamente por la calle. Los pies del mesero, recién atemorizado, se debilitaron de pronto, casi pensando que acababa de ver algo malo de nuevo. Afortunadamente, le dio otra mirada y se dio cuenta de que simplemente era un monje. Llevaba unas ropas blancas y delgadas con mangas amplias. De pies a cabeza no había ningún rastro de color y tenía una apariencia completamente digna. Simplemente era desafortunado haber tenido que verlo tan temprano en la mañana. El mesero no entendía. «Lo veo. ¿No es un simple monje?». El guardia susurró: «Acabo de pasar a su lado y cuando lo miré tenía 5 monedas de emperador colgando de su cintura». Las 5 monedas de emperador eran capaces de ahuyentar los espíritus malvados y transformar las puertas de la ciudad de los muertos. La leyenda decía que a los maestros estatales les gustaba utilizarlas y siempre las tenían en una cadena colgando del cuello. A partir de esa leyenda, las 5 monedas de emperador eran utilizadas comúnmente por personas que cazaban fantasmas y dioses. Y aunque había varios embusteros que solamente buscaban riquezas en tiempos turbulentos, la mayoría de los hombres que las usaban eran personas capaces. El mesero lo miró a lo lejos y sintió que tenía una actitud indescifrable. En resumen, no parecía ser un embustero. Además, ya no podía controlar nada. El límite eran 3 días. Si el erudito regresaba de nuevo mañana en la mañana, se temía que se orinaría en el acto. El monje caminaba despacio, pero rápidamente se acercó y estaba a punto de pasar por enfrente del puesto. El mesero se apresuró a detenerlo. «Maestro, quédese». El monje se detuvo y los contornos de sus ropas blancas se balancearon ligeramente un par de veces, pero no había ni un rastro de tierra o mugre en ellas. Miró hacia el establecimiento con los ojos cálidos y tranquilos, pero se sentían más fríos que el viento invernal que soplaba en sus rostros. Estando tan cerca, el mesero se dio cuenta de que el monje era muy alto, y como resultado tenía que mirarlo hacia arriba. El mesero lo vio y dio un paso hacia atrás inexplicablemente, pero chocó con el guardia que también había dado un paso hacia atrás. Este choque le devolvió la valentía y habló de nuevo. «Vi las 5 monedas de emperador colgando de la cintura del maestro. ¿Conoce algunas técnicas o métodos para exorcizar y deshacerse del mal?».
El monje miró las monedas de cobre en su propia cintura sin hacer ninguna expresión y tampoco dijo sí o no. El mesero volteó a mirar al guardia avergonzado. Simplemente sentía que el monje era más frío que el viento de los demonios en la luna del invierno. Era tan frío que se sentía desorientado y no podía decir una sola palabra. Pero el guardia tenía más resistencia al frío y habló por él. Describió al visitante erudito en pocas palabras y le dijo al monje: «Conocemos esa cara, pero nunca lo admitiríamos. Era el hijo del viejo médico maestro de la familia Jiang. Pero la escuela de medicina de la familia Jiang se quemó hace 3 años, a excepción de la hija que se había casado y se había ido a vivir a Anqing. Ninguno otro se salvó. Todos se quemaron hasta la muerte, y como dice el dicho, los fantasmas también están ociosos en la quinta guardia. Una persona muerta ha aparecido por 3 días consecutivos, siempre en la quinta guardia. ¿No es eso atemorizante?» El monje miró hacia el cielo, finalmente abrió la boca como si estuviera abriendo un cofre de oro y solo dijo 2 frías palabras: «¿Dónde está?». Al escuchar eso, el mesero se espabiló y recuperó su entereza. Señaló un camino en la distancia y dijo rápidamente: «Se acaba de ir. Tal vez aún no ha pasado la puerta. Yo reconozco la casa abandonada de la escuela de medicina de la familia Jiang. Maestro, ¿yo lo ayudo a llegar ahí?». Pero casi inmediatamente el mesero se arrepintió y quería bofetearse a él mismo. «Dejaste que tu boca hablara sin control». No lo había pensado con detenimiento y había terminado caminando por las calles con un témpano de hielo humano en el frío invernal. El mesero sintió que con solo caminar unas cuantas calles ya había consumido la mitad de su vida. Miraba de reojo al monje de tiempo en tiempo y se tropezó varias veces. No se atrevía a preguntarle nada de lo que quería preguntar, y al final solamente podía recordar un pequeño lunar en el cuello del monje. Antes de que se congelara hasta la muerte, finalmente llegaron a la esquina de la calle donde se encontraba la escuela de medicina de la familia Jiang. Como era de esperarse, el erudito, que iba cargando más de lo que podía soportar, no había cruzado aún el umbral e iba caminando paso a paso por la calle cargando la caja de comida. Curiosamente, iba susurrando para sí mismo mientras caminaba, pero su voz sonaba diferente, unas veces clara y suave y otras veces monótona y apagada. «¿Fuiste a la montaña a atrapar una gallina para mí? De acuerdo a este calendario, ¿puedes regresar antes del 1er mes?» Eso decía con la voz clara. «Es siempre más rápido que alguien que no puede caminar». Esto con la voz monótona. «Creo que probablemente tú ya no quieres vivir». «No, acabo de morir hace 3 años». El erudito representaba 2 papeles y elocuentemente dijo: «Es un padecimiento serio». Luego se deslizó al interior de la residencia como si fuera un pedazo de papel entre una grieta en la pared de la casa. El mesero, que estaba escondido en la esquina, vio toda la situación accidentalmente. Se sintió aterrado y quería salir corriendo. Comenzó a correr, pero recordó que había un monje de hielo parado justo a su lado. Ansiosamente sacó su monedero y lo puso en las manos del monje. Luego le dijo: «Se lo doy de corazón», y ya casi había corrido a 3 kilómetros de distancia. El monje frunció las cejas y bajó la mirada para ver el monedero en sus manos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que esa bolsa había sido lavada por última vez. Su color original se había perdido desde hace mucho tiempo y olía a aceite rancio. Estaba a punto de levantar la mano queriendo aventar esa cosa sucia lo más lejos posible. Sin embargo, cuando estaba a punto de abandonar su mano, la correa se enredó en uno de sus dedos. Con una expresión de disgusto que no era insignificante ni disimulada, agarró el monedero y caminó silenciosamente hacia la residencia. El mesero, que había huido de regreso al restaurante Yu Wei Yu, se apoyó en la pared para recuperar el aliento, pero tardó un tiempo en calmarse, y cuando vio al guardia que estaba cuidando el puesto por él, le hizo señas para que se acercara y le pudiera contar lo que acababa de ver. Cuando terminó de hablar, se dio una palmada. «Tss», el mesero dijo. «De pronto sentí que el maestro lucía un poco familiar». «Te toca atender el puesto todo el día. Hay tanta gente que va y viene. Obviamente todos van a lucir familiares para ti». El guardia lo miró con desdén. El mesero jadeó.
Se enderezó. Sus ojos se pasearon por el muro azul en el que se estaba apoyando y su mirada se congeló. En el muro había un letrero de búsqueda de un delincuente de hace mes y medio. Sin embargo, por una coincidencia desafortunada, había nevado fuertemente justo el día que lo habían puesto y el letrero se había ensuciado tanto que al día siguiente la foto era casi invisible. Incluso los meseros que habían salido temprano únicamente habían podido distinguir unos pocos detalles en ese momento, dejando solamente una vaga impresión. Actualmente, la mayoría del letrero estaba casi completamente arrancada y solo quedaba la parte del cuello en el retrato. Un pequeño lunar se podía distinguir en el costado de ese cuello y era exactamente igual al del cuello del monje que había acompañado. El mesero se emocionó de inmediato. Era un delincuente con una enorme recompensa. Nota del autor. Este primer párrafo es la fuente original de inspiración de la novela. Proviene de los 7 borradores editados de Lang Yin. Texto original. El padre de amigo Jin Mao, Chen Huamo, visitó el territorio de Xin Hui, Guangdong. Un día, en la marea alta de la mañana, un dragón cayó al suelo desde el cielo. Cada uno de los aldeanos tomó un palo y lo golpearon hasta matarlo. Cuando los oficiales y la gente común lo vieron con detalle, era alto y agradable, medía varios metros de largo, con escamas y cuernos en la cabeza, lucía pintoresco, pero su barriga era completamente roja. Eso era lo único que podía decir claramente.